Hermanos, muy buenos días. Estamos aquí otra vez en el templo, nuestra casa, para grabar el mensaje de hoy domingo. Es un mensaje sencillo, esperemos que sea de grande bendición para cada uno de ustedes que están oyendo o van a escuchar este mensaje. Quiero primero, antes que todo, orar, ponerme en las manos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque, Señor, eres un Dios que escucha nuestra oración. Darte gracias por este hermoso día que nos das, Padre, de estar juntos a través de la electrónica, Padre Celestial, pero aún así, Señor, recibir bendición tuya, Padre bendito. Mi Dios, yo te ruego en esta hora que tú seas el que tome el control de tu palabra, que tú seas, Señor, el que nos guíe, el que nos enseñe, Padre, el que le dé vida a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, el que, Señor, de veras ponga la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y sea el Espíritu Santo el que nos haga dar fruto de esta palabra, Padre bendito. Señor, que el que está aquí al frente solamente sea como un instrumento en tus manos, Padre, y que todo el trabajo, Señor, sea del Espíritu Santo. No queremos decir o hacer cosas que son por la sabiduría humana. Padre, gracias porque yo sé que siempre has contestado la oración cuando lo hacemos en este momento. Bendíganos, mi Dios, y bendiga a tu iglesia que ha de escuchar esta enseñanza. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura de hoy está en un solo versículo, es Hebreos capítulo número 11, versículo número 1, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Voy a leerlo otra vez, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy vamos a tener un estudio muy sencillo, es un estudio sobre la fe. No pretendo agotar todo acerca de la fe, sino simple y sencillamente poner algunas bases para entender qué es la fe y cómo nos ayuda la fe a nosotros, máxime en estos tiempos. Cuando nosotros hablamos de fe, en el ámbito en que nosotros movemos religiosos, podemos decir que la fe es el centro donde gira todo. Y lo primero que yo quiero hacer es precisamente definir el concepto fe. Y el concepto fe lo podemos definir en tres aspectos muy interesantes. El primer aspecto es: fe es confianza en alguien o en algo. Y si ustedes quieren ver en un pasaje, pueden buscar 1 Samuel, capítulo número 20. Si usted busca ahí en donde está en su Biblia, ahí en su casa, y voy a leer este pasaje, dice así: entonces dijo Jonathan a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te lo hiciera saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y aquí nosotros tenemos esta historia. Esta historia es cuando David regresa a su casa, y entonces
Jonathan le dice a David, yo voy a platicar con mi padre a ver cuáles son las intenciones que mi padre tiene contigo, ya sean intenciones buenas o intenciones malas. Cualquiera de las dos cosas que sea, ya sea bueno o malo, yo te lo voy a dejar saber a ti. Y Jonathan le dice, si todo esto resulta mal, ¿okay? Y tú vas a ser rey, entonces por favor no quites el nombre de mi descendencia de Israel. Y ellos hacen un pacto. ¿A dónde los llevo con esto? A que simple y sencillamente confianza, la fe es confianza en algo o en alguien. David en este caso tuvo confianza en Jonathan, que le iba a avisar precisamente cuáles eran las intenciones de Saúl su padre, y Jonathan también tuvo confianza en David de que él simple y sencillamente cuando fuera rey no iba a quitar el nombre de Jonathan de la casa de Israel. Y entonces fe simple y sencillamente es confiar en algo o en alguien. Nosotros todos los días tenemos actos de fe, aunque no lo entendamos así de esa manera. Cuando nosotros tomamos un autobús, ponemos nuestra confianza en el operador sabiendo que es alguien experimentado. Si vamos a tomar un avión, ponemos toda nuestra confianza en el piloto, sabiendo que si hay una tormenta, una bolsa de aire, el piloto sabe qué hacer, nosotros no. Entonces toda nuestra confianza está puesta en el piloto, y así cada vez que nosotros ponemos una confianza en alguien, pues simple y sencillamente es un acto de fe. Entonces, ¿qué es fe? Simple y sencillamente confianza, confiar en alguien o en algo. El segundo aspecto de la fe es lo siguiente, la fe también no solamente se define como confianza, la fe también se define como un conjunto de creencias, ya sea de una persona o religión. Entonces, ¿qué es fe? Es un conjunto de creencias. Nosotros como Iglesia Cristiana tenemos detallado toda la doctrina acerca de lo que los bautistas creen o de lo que nosotros como Iglesia Bautista creemos. A todo ese conjunto de creencias se le llama precisamente la fe. Fe es un conjunto de creencias. Si ustedes quieren ver en la Biblia un ejemplo de ello, voy a dar dos ejemplos. Primera de Corintios, capítulo número 15, los primeros versículos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también asimismo recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creíste en vano. Aquí Pablo está hablando acerca de la salvación, y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es un conjunto de creencias. Estamos hablando que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es así de simple, así tan sencillo. Es lo que nosotros entendemos como un conjunto de creencias. Yo creo que Jesucristo murió, fue sepultado y que Jesucristo resucitó el tercer día, y por haber muerto, por haber sido sepultado y por haber resucitado el tercer día, entonces yo encuentro salvación en Cristo Jesús. Otro ejemplo lo encontramos precisamente en Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10. Versículo de 8 en delante dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y luego dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Y ojo con lo que está aquí, dice:
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí hay reconocimiento del pecado, arrepentimiento. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, este también es un conjunto de creencias. Romanos 10, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿ok? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Reconocimiento, ¿ok? Confesión, aceptación de Cristo Jesús, y entonces es que nosotros somos salvos. Entonces, ¿qué es fe? Es un conjunto de creencias, ya sea de una persona o de una religión. Nosotros como bautistas, como iglesia bautista, tenemos nuestra doctrina, ¿ok? Y esa doctrina está sintetizada en los artículos de fe, ¿ok? Entonces yo creo que esto es muy claro. Esto es muy claro. ¿Qué es fe? Confianza. ¿Qué es fe? Un conjunto de creencias. Como bautistas nosotros tenemos nuestra doctrina y eso está registrado precisamente en algo que se llaman artículos de fe. Estos son ejemplos de ello, del conjunto de creencias. Pero la tercera es la donde nosotros vamos a caminar, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de fe, vamos a hablar de fe dentro del cristiano. Y aquí nosotros vamos a enfocarnos precisamente a la fe dentro del cristianismo o de la iglesia cristiana. Y cuando nosotros decimos qué es fe en el cristiano, nosotros simple y sencillamente la fe en el cristiano se define como la creencia, la seguridad, en Dios, el cual se revela al hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es fe desde el punto de vista cristiano? ¿Qué es fe? ¿Cómo defino yo la fe en el cristiano? El cristiano es una creencia, y no solamente así una creencia a la ligera, sino es una convicción, es una seguridad acerca de la existencia de Dios, ¿ok? La creencia en Dios, y esa creencia en Dios va incluida que Dios se revela al hombre. Eso es lo que significa fe en el cristiano, que no solamente creer, sino que Dios se revela a nosotros, Esta es la revelación de Dios a nosotros, y que nosotros podemos llegar a conocerle, no físicamente hablando, entendamos, o sea, estamos hablando de un conocimiento más allá, un conocimiento espiritual, un conocimiento de seguridad. Entonces, para nosotros qué es la fe? Simple y sencillamente la convicción de que Dios existe, la creencia de que hay Dios, y aparte de que Él se revela hacia el hombre y que de alguna manera el hombre puede llegar a conocer a Dios. Ahora, cuando hablo del cristiano, ahora sí tengo que ir directamente a la Biblia. Y aquí es, ¿cómo define la Biblia la fe en el cristiano? Esta es una definición que la da el diccionario, es una definición que nosotros podemos encontrar por ahí, ¿okay? Pero a nosotros nos interesa es cómo define la Biblia o la palabra de Dios la fe en el cristiano. ¿Cómo es que la define? Y entonces aquí nosotros vamos a encontrar que vamos a ir a
Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Y vamos a encontrar primero, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y segundo, convicción de lo que no se ve. Entonces, a nosotros nos interesa la fe desde el punto de vista de cómo lo define la Biblia. Y entonces fe nosotros encontramos en Hebreos 11.1 que es certeza y es convicción. ¿Okay? Y entonces vamos a entrar primero con esto, con convicción, para después llegar aquí. ¿Qué es la convicción? ¿Qué es la convicción? La convicción es un convencimiento ¿ok? Y este convencimiento es un convencimiento, yo lo llamaría profundo, una seguridad, ¿ok? Que va más allá de una simple creencia. Entonces, ¿qué es convicción? Convicción es algo más que creer. Convicción es un convencimiento, es algo profundo, es algo que hay dentro de nosotros que nos hace estar seguros de ellos, ¿okay? Sin que necesariamente nosotros tengamos que probarlo. Aquí, conocimiento de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Primero, decimos Dios. O sea, nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia, ¿okay? Tenemos la firme convicción acerca de la existencia de Dios. ¿Okay? No podemos demostrar, ¿okay? No podemos demostrar físicamente, es decir, por esto Dios existe, por esto Dios existe, por esto Dios existe. No, simple y sencillamente es en la aceptación, es esa convicción, es ese convencimiento interno que nosotros tenemos, esa seguridad de que hay un Dios. Creo que me explico bien. No es simple y sencillamente creer. Cuando nosotros podemos ir por aquí entre la calle y decir, ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, sí cree en Dios. ¿Usted tiene fe en Dios? Sí, sí tengo fe. Ok. Bueno, ¿usted está convencido? ¿Tiene convicción de que realmente Dios existe? Y es cuando nosotros entramos en dificultades. Porque mucha gente puede decir, sí creo en Dios, pero cuando ya le cuestionamos ya más profundamente, caray, podemos encontrar que a lo mejor las personas no tienen precisamente la convicción de Dios. El hecho de tener una convicción de Dios, de la existencia de Dios, de que Dios se revela a nosotros, no necesitamos simple y sencillamente demostrarlo. Estamos en la misma postura que la Biblia tiene. ¿Okay? La Biblia no prueba la existencia de Dios. La Biblia no prueba la existencia de Dios. La Biblia da por sentado la existencia de Dios. Quiero no sé cómo explicarlo, pero quiero que me lo entiendan, hermanos. Quiero que me lo entiendan. ¿Okay? Yo no puedo de alguna manera físicamente o no sé, demostrar la existencia de Dios. Si bien es cierto que me puedo acercar un poco, Romanos capítulo número 1 dice así, dice, porque las cosas invisibles de Él, 1:20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo acercar un poquito a decir que Dios existe? Yo me puedo acercar un poquito a decir que Dios existe por la creación de Dios. La creación me puede hablar acerca de la existencia de Dios. ¿Okay? Pero, yo voy más allá. El que yo esté con mi creencia en Dios es convencimiento. ¿Okay? Y si yo estoy convencido de ello, si yo estoy seguro de ello, que Dios existe, no tengo por qué estar demostrándolo cada rato a cada persona. Es mi convicción, es mi conocimiento, es mi seguridad. Y nosotros cuando hablamos de fe, ese es el punto básico, hermanos. Cuando hablamos de fe, es que nosotros debemos estar precisamente convencidos de la existencia de Dios. Tenemos que tener esa seguridad de que Dios existe. Y tenemos que estar plenamente, ser plenamente capaces de decir, sí, Dios existe, yo estoy seguro de ello. ¿Cómo me lo pruebas? No te lo puedo probar, pero yo estoy seguro de ello. Usted, hermano, usted, hermana, tienen que estar seguros. ¿Okay? Muchas veces dudamos de la existencia de Dios. Bueno, está bien, se vale. ¿Okay? Pero eso no quita que nosotros tengamos convicción de la existencia de Dios, y esa convicción nos lleva a creer que no solamente la existencia de Él, sino que Él se revela a nosotros y que nosotros podemos llegar a conocerle. Eso es fe, convicción, convencimiento profundo, seguridad que nosotros tenemos internamente y que no hay necesidad de probar las cosas. Ahora, si eso es fe, esta es la primera parte de la fe, la convicción. ¿Okay? Esta es la primera parte de la fe, la convicción. Y la segunda parte de la fe es precisamente la seguridad de lo que esperamos. ¿Okay? Creemos en Dios, tenemos esa convicción firme de que Dios existe, tenemos esa convencimiento personal de que Dios existe y que Él se revela a nosotros y que Él entra en contacto con nosotros. Y entonces fe en la segunda postura es certeza de lo que esperamos. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Y necesitamos nosotros contestar precisamente esas preguntas. Quiero poner un ejemplo, ahorita voy para allá. ¿Okay? Lo que nosotros esperamos, si nosotros tenemos una creencia en Dios, y nosotros creemos que Él existe y que Él se revela a nosotros, y que nosotros podemos llegar a conocerle, entonces Dios, que existe, que se revela y que nos da la oportunidad de conocerle, Él en todo esto, Él nos ha dejado precisamente cosas en las cuales nosotros vamos a esperar en Dios. Él es el que pone las cosas. No sé si tengo dificultad para explicarme, pero Él es el que está poniendo las cosas a las cuales nosotros vamos a esperar. ¿Okay? Esas cosas que Él pone, esas cosas que Él está poniendo a las cuales yo voy a esperar, porque Él las está poniendo, se le llama promesas de Dios. ¿Ok? Creo que sí me expliqué, creo que sí me pueden entender, ¿verdad? Creo que sí me pueden entender. Entonces, ¿qué es lo que esperamos?
lo que Dios ha puesto. ¿Ok? Yo voy a confiar, yo voy a esperar lo que Él ha puesto. ¿Qué es lo que Él ha puesto? Son las promesas que Él ha puesto, en las cuales yo voy a esperar en Él. Entonces, ¿cuáles son esas promesas? Esas promesas que Dios ha puesto están registradas precisamente en la palabra de Dios. Entonces, fe es esperar en lo que Dios ha puesto. Él ha puesto promesas y entonces mi fe es esperar que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Y Dios es fiel siempre cumpliendo su palabra, de tal manera que entonces yo puedo tener la seguridad de que Él va a cumplir cada una de las promesas que Él ha hecho y que están registrados en la palabra de Dios. Un ejemplo de ello es, si nosotros vamos a Josué, capítulo número 22, capítulo número 21, versículo 43, voy a leer, este es un ejemplo, dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a los padres. Ok, examinamos. Ok, promesa, es tierra que Dios juró iba a dar a Israel. Esa promesa la hizo a los padres. ¿Cuáles son? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? A los padres. Entonces Dios le dijo a Abraham, si nosotros queremos verlo, allá está por Génesis capítulo 13, 15, por ahí donde dice, cuando Abraham y Lot se separan y Abraham se queda en la montaña, le dice, Abraham, mira toda la tierra, al norte, al sur, al este, al oeste, dice, toda esta tierra que tú estás viendo, entonces esta tierra yo se la voy a dar precisamente a tu descendencia. Y lo que está hablando Josué en el capítulo 21, versículo 43 dice, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Dice, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y muy importante el 45, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a casa de Israel, todo se cumplió. Entonces, ¿qué es fe? Fe es esperar que Dios cumpla las promesas, y Dios va a cumplir las promesas conforme a su palabra. Y esa palabra está escrita precisamente en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos más de 500 promesas que están escritas en la palabra de Dios y que Él las va a cumplir así como lo prometió. Y entonces, ¿qué es fe? Fe es la seguridad que tenemos en que Dios va a cumplir su palabra. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cosas. Tomemos un ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo número 1, del 3 en delante, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice el versículo número 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí claramente la palabra de Dios nos está diciendo que a nosotros, a nosotros en Cristo Jesús se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, todas las promesas que a nosotros se nos ha hecho y que están registradas en la palabra de Dios, todas esas promesas están en Cristo Jesús. Y si nosotros vamos a Corintios, vamos a Corintios, el 2 de Corintios, capítulo número 1, dice así el 19: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y luego el versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí, son en el amén, dice, por medio de nosotros para gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios va a cumplir sus promesas? Entonces va a cumplirlas a través precisamente de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es fe? Fe es la seguridad que yo tengo de que Dios va a cumplir las promesas que Él ha dejado escritas en la palabra, y esas promesas las va a cumplir a través precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros en Cristo Jesús precisamente tenemos el cumplimiento de todas las promesas de Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque todo llega a través de Cristo Jesús. No hay cosa que no llegue a través de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos aquí, algo importante. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Uno, esperamos las promesas de Dios a través de Jesús, y estas promesas de Dios a través de Cristo Jesús están en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos más de 500 promesas que Dios ha dejado ahí para que sean cumplidas a través de Cristo Jesús. Pero también hay algo más, nosotros también esperamos cuando oramos la respuesta a nuestra oración. Si bien es cierto que las promesas de Cristo Jesús, las promesas de Dios en Cristo Jesús, llenan toda nuestra vida, hay cosas que nosotros de alguna manera en particular necesitamos. Y esas cosas que nosotros en particular necesitamos, nosotros se lo pedimos a través de la oración. Juan, primera de Juan, (5:14) dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué es fe? Fe no solamente es
esperar en la palabra de Dios, en sus promesas. Fe también es esperamos la respuesta a nuestra oración hecha a través de Cristo Jesús al Padre, sabiendo que cuando yo oro, entonces a través de Cristo Jesús yo voy a recibir, ¿okay?, si es la voluntad de Dios, lo que yo estoy pidiendo de alguna manera en particular. Entonces, ¿qué es la fe? ¿O cuánto abarca mi fe? Mi fe abarca también lo que yo pido de alguna manera particular en la oración, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Okay? Si Dios quiere, si es su voluntad, entonces Él responde de una manera afirmativa a lo que yo estoy solicitando. Y si no es su voluntad, entonces Dios no va a responder la oración. Simple y sencillamente me va a hacer conocer que no es su voluntad lo que yo de alguna manera estoy pidiendo en particular. Porque nosotros podemos pedir alguna cosa a Dios y no es la voluntad de Dios hacerlo o tenerlo o que lo tengamos, y entonces de alguna manera Él me va a hacer entender que no es la voluntad de Él el que yo tenga lo que pedí. Entonces la oración no queda sin respuesta. Quiero que entendamos. Okay, la oración mía no queda sin respuesta. Puede ser una respuesta afirmativa, ¿ok?, dándome Dios lo que yo estoy pidiendo de alguna manera, o puede ser una respuesta que no es la voluntad de Él, y Él me lo va a hacer entender. Él va a traer la respuesta. Entonces, fe es esperar la respuesta a mi oración. ¿Okay? Tener esa seguridad de que Dios me va a responder, ya sea de una manera haciendo lo que yo estoy pidiendo, o bien haciéndome entender de alguna manera que no es la voluntad de Dios. Porque dice ahí que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes. ¿Qué es la fe? Es convicción, es convencimiento, es una creencia profunda, ¿ok? Es algo más que creer, es estar convencido, aunque yo no tenga que demostrar la creencia en Dios. ¿Qué es fe? Fe es esperar en Dios, ¿ok? Esperar en sus promesas. Y esas promesas están en la palabra de Dios, y esas promesas se cumplen a través de Cristo Jesús, que es mi Salvador. Todo llega a través de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que todas las promesas son en el sí, en el amén. Son en Cristo Jesús precisamente. Ahora, hay algo importante. ¿Cómo se genera la fe en nosotros? ¿Cómo se genera la fe? ¿Ok? La fe no es algo que nosotros por nosotros mismos generemos. ¿Okay? Y esto quiero que quede muy claro. No, la fe no es algo que humanamente nosotros por nosotros mismos generemos. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él es el que produce precisamente la fe en nosotros. Entonces vamos a poner aquí, la fe es un don de Dios. Estamos hablando de esa fe, de esa convicción de creer en Él. No de la fe que nosotros depositamos en las personas cuando les confiamos algo. No estoy hablando de esa fe. ¿Okay? Esos son actos de fe que estamos haciendo normalmente. No, estoy hablando de la fe como creencia profunda, como convicción
en Dios. Y entonces la fe entonces es un don de Dios. Y la fe nace, ¿ok? Romanos, capítulo número 10. Dice la Biblia lo siguiente. Versículo número 17. Dice que la fe viene por el oír y el oír de Dios. ¿Okay? Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos, ¿ok? Por medio de la fe. ¿Ok? Y esto no es de vosotros, Efesios 2, sino que es un don de Dios. ¿Ok? Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la fe no es algo que el humano produzca por sí mismo, que la naturaleza humana produzca por sí mismo. No, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios produce en nosotros, y la fe precisamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y aquí hay un gran trabajo del Espíritu Santo. ¿Okay? Hay un gran trabajo del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Cómo es que Dios produce la fe? Dios produce la fe a través del Espíritu Santo. Juan, capítulo, déjenme darles el capítulo. Lucas, Juan, capítulo número 16. Y dice la Biblia en el 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿ok? De justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Ok? Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, ¿okay? Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma precisamente esa palabra que nosotros estamos escuchando, la introyecta, ¿ok? Y esa palabra produce fe, ¿ok? Pecado por cuanto no creen en mí, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dice que somos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de Dios, que necesitamos confesar nuestros pecados y creer en Cristo Jesús. A eso se le llama fe. Fe que salva. Y eso solamente, la fe esa solamente la produce Dios como regalo para nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se genera la fe en el humano? La fe se genera a través del trabajo del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. Y entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿ok? Como hijos de Dios, a través del trabajo del Espíritu Santo, constantemente nuestra fe, ¿ok? Está siendo, bueno, por usar una palabra, aumentada. Señor, aumentanos la fe. No somos nosotros. Señor, aumentanos la fe. Y esa fe es de acuerdo al trabajo que hace el Espíritu Santo en mí,
y a la obediencia que yo tengo respecto al Espíritu Santo. Eso es la fe que está produciendo constantemente el Espíritu Santo dentro de mí, es porque yo le estoy haciendo caso a Él, estoy rindiendo mi voluntad a Él, estoy siguiendo lo que el Espíritu Santo me está diciendo que haga, y entonces mi fe cada día está arraigándose, está cimentándose precisamente en Cristo Jesús. Entonces, la fe no es algo que está estático nada más, que dice, bueno, ya tengo fe, ya. No. La fe es dinámica. La fe es algo que se está ejerciendo día con día y que nosotros podemos estar aumentando día con día a través del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros, convenciéndonos, guiándonos, enseñándonos, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo hace precisamente que nuestra fe en Cristo Jesús cada día se arraigue, se cimiente. Muy bien, entonces cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo, produce en nosotros fe, y que esa fe cada día se arraiga, o se cimienta en Dios. Entonces nosotros decimos lo siguiente, que la fe no es estática. No es estática. La fe no se queda ahí. La fe no se queda ahí. La fe es una fe que debe ser operativa. Una fe que da frutos. La Biblia es muy clara con respecto a que nuestra fe es operativa. Santiago capítulo número 2 del 14 en adelante dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin obras. Es imposible. Esto es imposible. La fe es operativa. La fe tiene que dar precisamente frutos. La fe no puede estar estática ahí. La fe tiene que dar frutos. Esos frutos se llaman buenas obras. Y esas buenas obras, dice la Biblia que en Efesios capítulo número 2, que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no podemos decir cada uno de nosotros que tenemos fe y no tener obras. No podemos. Yo no puedo decir: yo creo en Dios, creo que Él se reveló, creo en Cristo Jesús,
y no hacer nada. Esto no es creer en Dios. Esto no es tener fe en Dios. Tener fe en Dios es hacer, es obrar, es dar fruto de que realmente yo tengo fe en Dios. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo no se queda quieto, siempre va a estar trabajando conmigo cada día para que yo avance en mi fe y para que mi fe cada día esté arraigada, más profunda en Cristo Jesús. Entonces, la fe nosotros necesitamos entender, ¿okay? Tengo que dar obras, y esas obras son buenas obras que son producto precisamente del trabajo y de la fe que Dios pone en mí. Entonces, ¿qué es fe? Es convicción de que Dios existe, estar seguro de que hay un Dios, de que Él se ha revelado, que a mí, que yo puedo llegar a conocerle, que Él me ha dejado muchas promesas para que yo espere en Él, que Él puede contestar mi oración, que Él produce la fe en mí. Yo no tengo por mí mismo humanamente la capacidad de producir fe, no. La fe se arraiga, se cimenta precisamente cuando yo le hago caso al Espíritu Santo, y desde un principio le hago caso, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces mi fe no es estática, no se queda ahí. Mi fe tiene que ser operativa. Tengo que caminar en fe, tengo que ir dando pasos de fe, ¿okay? Y esa fe operativa se manifiesta precisamente por los frutos que son las obras. Termino con esto. Hay un gran enemigo de la fe. Les voy a contar una historia para que veamos cuál es ese gran enemigo de la fe. En una ocasión terminó Jesucristo junto con sus discípulos de predicar en el lago de Genesaret, y Jesucristo les dijo que se fueran, y Jesucristo se quedó para orar. Y entonces ellos iban navegando en el mar de Galilea a medianoche, a eso no sé, a lo mejor 2, 3 de la mañana, y de repente viene alguien que viene caminando sobre el mar. Esto es anormal, por donde lo veamos es anormal, Y el pensamiento lógico, humano y lógico es, alguien viene caminando, entonces no es un humano, es un fantasma. ¿Okay? Ese es el pensamiento, ese es el razonamiento humano, la naturaleza humana, el obrar humano, ese es. ¿Okay? Quiero que lo entendamos perfectamente. Nosotros nos movemos humanamente hablando y a veces dejamos fuera la fe. ¿Okay? Porque pensamos y razonamos, ¿okay? Así, de esa manera como lo hicieron los discípulos. Es que no es posible, a esta hora no es posible, ¿no? Si viene caminando es un fantasma. Y entonces Jesucristo les dice, no tengan miedo, yo soy. ¿Okay? Ojo con esto, no tengan miedo, yo soy. Y entonces los discípulos no saben ni qué hacer. Pero Pedro, el aventado de todos, dice, okay, si tú eres, entonces di que yo vaya a ti. Y ahí está la historia. Jesús le dice, ven. Y entonces Pedro, ahí sí da pasos de fe, porque dice la Biblia que él sale de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Eso es fe. Confiar en la palabra de Jesucristo, cuando le dijo, ven, yo soy, ven, salte de la barca y ven hacia mí. Y entonces él empieza a dar pasos de fe. Pero cuando
Pedro quita la vista y empieza a ver el agua y empieza a ver las olas y empieza a ver todo lo que está alrededor. Entonces Pedro siente miedo y empieza a hundirse y él dice: sálvame que perezco. El gran enemigo de la fe, es el miedo. Ese es el gran enemigo de la fe. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer por fe, con la confianza en Cristo Jesús, pero tenemos miedo. Y el miedo nos paraliza. El miedo no nos deja actuar. El miedo obnubila nuestra conciencia, impide nuestro razonamiento, etcétera. Hoy, en el mundo en que estamos viviendo, es un mundo precisamente donde está lleno de temores, lleno de miedo. Y cuando nosotros nos manejamos por lo que el mundo nos está poniendo enfrente, entonces nuestra fe, en vez de aumentar, disminuye. Y muchos estamos paralizados, muchos no actuamos, no podemos razonar con lucidez, porque el miedo es precisamente el gran enemigo de nuestra fe. Estamos en nuestras casas, somos obsesivos con lavar las manos, somos, miren, déjenme decirles algo que es importante. Mi casa en la cual yo vivo, se supone que si no hay un enfermo de coronavirus, pues no tengo por qué estar obsesivamente con cloro y limpiando y desinfectando todo, porque no está ahí el virus al cual yo le estoy temiendo. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi casa? Cuando yo estoy obsesivamente desinfectando todo. Lo que pasa es que estoy matando algunos microbios que para mí son beneficiosos, porque cuando yo entro en contacto con ellos, mi cuerpo crea defensas contra ellos. No sé si me explico, hermanos. Hay bacterias, hay virus, que nosotros tenemos que estar en contacto con ellos. Porque de esa manera es que nosotros generamos las defensas, nuestro cuerpo genera defensas contra ellos. Pero si nosotros tenemos un miedo y constantemente estamos limpiando y desinfectamos, entonces, ¿qué está pasando? Que nuestro ser, nuestro aparato inmunológico no está trabajando, porque nosotros obsesivamente estamos matando. Por el miedo a un virus que no está en nuestra casa, que a lo mejor está afuera, sí está afuera, pero que en nuestra casa no está. Entonces, con esto quiero ilustrar el efecto que está produciendo en nosotros ese miedo. Va más allá de solamente lavarnos las manos, es estar obsesivamente esterilizando cosas que a lo mejor a nosotros nos deben hacer bien cuando nosotros entramos en contacto con ellos. Entonces, vean realmente cómo estamos. Vivimos ahorita en un mundo lleno de terror, de miedo, y todo es porque constantemente estamos oyendo, es que el coronavirus, es que el COVID-8, es que esto, es que el otro, y eso está debilitando nuestra fe.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayer fui a comprar unos taquitos porque quería ir unos taquitos y alguien de los que estaba ahí dice, no va a haber otra, de que todos nos enfermemos y que nuestro organismo reaccione contra el virus y al que le toca, le toca. Así dijo él, al que le va a tocar, le va a tocar. Sí, es cierto, depende mucho, ¿ok?, de lo que nosotros hagamos. Si nosotros tenemos fe, Dios sabe lo que va a pasar, Dios ya lo sabe, Dios sabe lo que va a pasar, ya lo sabe de antemano, Él ya sabe, Él todo lo sabe. Entonces vamos a tener fe y confianza en el Señor. Uno, de que Él pueda librarnos de esto, y si algún día nos toca, bueno, hay que tener confianza en su voluntad, en lo que Él va a hacer, en su voluntad, porque Él ya sabe lo que va a pasar. ¿A dónde quiero llevar esto? Es a que nosotros dejemos de sentir miedo de las cosas. Tenemos que ser precavidos, sí. Tenemos que guardar todas las medidas de seguridad que nos están diciendo, sí. Pero eso no debe generar miedo. Eso debe generar confianza en que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que ese hacer bien las cosas nos protege precisamente contra el virus que nosotros estamos enfrentando. Eso es lo que quiero que lo piensen, hermanos. No tengamos el temor así, el miedo de que no. Tengamos mejor confianza en que cuando nosotros hacemos las cosas bien, entonces con la fe en Dios es que Él nos va a ayudar. Quiero terminar con esto, ¿ok? Invitar a la iglesia que seamos una iglesia de fe. Una iglesia que deposite la confianza en el Señor. Una iglesia que se cuide con las medidas que nos están diciendo de prevención. Es importante que lo hagamos así como nos lo están diciendo. Pero el hecho de que hagamos las medidas no lo hagamos por miedo, porque el miedo nos debilita, nos paraliza. El hecho de que hagamos las medidas que nos están diciendo sanitarias es por nuestro bien. Y tengamos confianza que si lo hacemos así, con nuestra fe en Dios, tengamos esa confianza de que el Señor nos va a librar. Y si no es así, entonces tengamos la confianza y la fe en Dios que Él va a cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Pero no tener miedo, pánico, terror. Una cosa es tener miedo, pánico, terror, y otra cosa es cuidarnos con las medidas que nuestro gobierno en el sector salud nos pone. Quiero terminar con esto. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego, mi Dios, que aumentes nuestra fe, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, Padre, y Señor, todas las cosas que nos impidan tener la fe, Señor, que necesitamos tener, Padre Celestial, Señor, el Espíritu Santo nos las haga saber, Padre, para poder cambiar, Señor. Si es miedo, Padre, por favor, Señor, ayúdanos a vencer ese sentimiento de miedo, Padre Celestial. O si es alguna otra cosa, Señor, que no nos dejas avanzar en nuestro camino de la fe, Padre, por favor, Señor, que lo podamos entender así de esta manera, Señor, y así, Señor, entregártela a ti, Padre, para nosotros tener la fe y la confianza puesta en ti. Padre, bendice tu iglesia, Señor, que seamos una iglesia que caminemos en fe, tomados de la mano tuya, Señor, cada día de nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, que Dios les bendiga.